La próxima vez que compremos fresas en el mercado, podemos separar las más grandes para hacer nuevas plantas. Como las semillas son muy pequeñas, a la siembra la podemos hacer de varias formas. Por un lado, cortando láminas muy finas de las fresas, pero también podemos separar las semillas para que queden más limpias. Para esto, solo cortamos la parte de afuera de la fresa, donde están las semillas, le agregamos un poco de agua y la procesamos haciendo pulsos cortos para que no se rompan las semillas. La dejamos reposar para que las semillas se vayan al fondo, sacamos el agua y las podemos dejar sobre algún recipiente de plástico para después sembrar. Como recipientes para hacer la siembra, podemos usar el que tengamos en casa, como alguna bandeja o una maceta, y es importante que estén bien perforadas por abajo para que no se acumule el agua del riego. Como sustrato funciona bien la tierra común que tengamos en casa. Si llegamos a tener compost, le podemos agregar en partes iguales y le vamos a poner la tierra tratando de dejar un espacio libre por arriba. Para hacer la siembra, si cortamos las láminas muy finas, las vamos a apoyar directamente sobre la tierra. Pero también las podemos dejar sobre un papel hasta que se sequen bien para que las podamos separar. Cuando tengamos las semillas limpias y secas, a la siembra la vamos a hacer bien superficial sin taparlas. Después de hacer cualquiera de estos dos tipos de siembra, las vamos a regar y es mejor que los tapemos para que conserven mejor la humedad. Y en el caso que usemos una maceta o una bandeja, las podemos tapar con una bolsa de plástico transparente. En cuanto a la época de siembra, desde el momento en el que conseguimos las fresas en el mercado, las podemos sembrar en casa. Si bien son plantas que resisten a las bajas temperaturas, si hacemos la siembra durante el invierno, al principio conviene dejar el almácigo adentro de casa y cuando las plantas empiecen a crecer, las podemos adaptar al lugar donde las vamos a cultivar. Con el paso del tiempo, las semillas van a empezar a germinar a partir de los 15 a 20 días en adelante y en el almácigo donde sembramos la lámina de fresa, es normal que al principio empiecen a crecer hongos y cuando se queden sin alimento, va a ser el momento donde las semillas van a quedar libres para empezar a germinar. Es normal que en este primer método de siembra germinen menos cantidad de semillas, a diferencia del segundo método, donde van a germinar más. Cuando las pequeñas plantas empiecen a aumentar de tamaño, es mejor que vayamos poco a poco destapando las bandejas 1 o 2 veces a la semana para que baje la humedad y las pequeñas plantas se vayan acostumbrando al nuevo ambiente. Al principio vamos a ver que salen 2 pequeñas hojitas redondeadas y desde el centro va a salir la primera hoja verdadera que se va a ver de esta forma. Y con el paso del tiempo, cuando la pequeña planta siga creciendo, va a aparecer la primera hoja de fresa, que es la que conocemos, con las 3 partes. A partir de ahora conviene que las trasplantemos a pequeñas macetas para acelerar el crecimiento y durante este trasplante vamos a tratar de enterrar la planta hasta donde vemos que salen todas las hojas, porque desde esa zona es donde se va a formar la corona, desde donde van a salir las nuevas hojas, las flores, para que se formen las futuras fresas. Apretamos bien todo alrededor, las regamos y a estas pequeñas plantas las vamos a dejar en algún lugar en casa a la semisombra, puede ser abajo de alguna otra planta, asegurándonos que no les dé el sol fuerte del mediodía. Y cuando empecemos a ver que salen todas nuevas hojas desde el centro, las podemos trasplantar al lugar donde las vamos a cultivar. En casa, al cultivo de fresas lo podemos hacer en bolsas de plástico, en botellas, pero también las podemos cultivar en tubos de PVC, como te muestro en este video. Te mando un saludo grande. ¡Chau!